Quizá, claro. Y esto, como decía José Luis, ocurrió con la misma ferocidad con El extraño viaje de Fernando Fernán Gómez, que se estrenó en el Cine Odeón, en programa doble, en los años, varios años después de que fuera realizada. Pero ¿no? hay un aspecto que... 5 o 6 años, ¿no? Sí, sí. Pero hay un aspecto que no conviene olvidar. Esta película, evidentemente, debió de tener graves problemas de censura, porque no hay que recordar que es insólito el tratamiento que hace esta película en el año 48, por ejemplo, del alzamiento, cómo habla esa radio de los facciosos, de los silenciosos, de los traidores y tal. Entonces yo creo que esta película, evidentemente, aunque se pasó y se aprobó, debió de ser con grandes reticencias. Y asustó a los críticos. Y no hay que olvidar que muchos críticos eran censores. Eso sí. No hay que olvidarlo, en aquel momento. Sí, y es muy posible que los críticos dijeron, mejor no hablar de esta película, no vaya a ser que se monte algún escándalo. Porque a ellos les debió de parecer una película extrañamente peligrosa, no demasiado, desde luego, nada elogiosa para nada, una película oscura, con un tratamiento de la guerra nada maravilloso, nada triunfalista, y yo no me extrañaría que hubo, a lo mejor, no de una forma clara, pero sí intencionada, un silencio sobre la película, porque era mejor, la dieron la tercera, como tú dices, la pasaron a regañadientes, claro. Y yo creo que hubo una especie de pequeña conspiración, de decir, de esta película mejor no hablar, porque es mala. Que el ayudante de dirección es Pedro Lazaga. O sea, que Pedro Lazaga es alguien que tendría que haber contado de muy primera mano cosas de esta película. Y claro, pero cuando la película se descubrió o se reconoció, Pedro Lazaga yo creo que ya había muerto. ¿Cuándo ocurrió este descubrimiento? Esto fue a comienzos de los 80, cuando Ferran la reconstruye en la Filmoteca, es a comienzos de los 80. Y se pasa por televisión. Y se pasa por televisión en el programa que yo dirigía, pero a instancias de Ferran, ¿no? Es decir, que ahí es donde no tuve ningún mérito ahí, más que vi la película y dije, es estupenda, ¿no? Debió haberla visto Vicente Molina Fox entonces. Claro, la vería entonces. ¿Sabes cuándo la vimos por vez primera? Y eso yo creo que debió ser el año 83, 84, cuando la vimos todos, ¿no? Y evidentemente Lazaga en ese momento, yo no sé si había fallecido ya, pero vamos, es muy probable que nadie le preguntara a Lazaga. Pero quizá ejemplo, Ferran, ¿no? Pero por ejemplo, otro gran amigo, tengo entendido que fue de Lorenzo Llobet Gracia, fue Serrano de Osma. Claro. Serrano de Osma, que fue profesor de la escuela, ¿cómo es posible que en sus clases, que estuvo muchísimos años, no hablara de la película de su compañero, de su colega y de su amigo, aunque sea para decir que estaba perdida? Pero que era mala. O que era mala, vamos. Sí, no, pero eso sí es misterioso. Pero el propio Fernando Fernán Gómez tampoco tiene recuerdos muy especiales del rodaje de la película, ¿no? Me parece ser que a lo que da la sensación que esta película él en su dice momento... que fue un rodaje más de una de las tantas películas que rodaba en ese momento, que pero se tú no rodaba el rodaje crees que en está Barcelona. distinto Fernando en esta película. Está más personal, ¿no? Sí, como claro, pero también... No utiliza esas formas. Hombre, que Fernando es un hablar. actor muy inteligente y al mismo tiempo muy intuitivo, que sabe siempre lo que está haciendo y a veces un actor en un rodaje puede no estar muy implicado. Pero eso ocurre con los actores, claro, que no recuerdan para nada lo que han hecho. Claro. Eso ocurre sorprendentemente con Robert Mitchum, que hizo esa película extraordinaria que se llama Cara de Ángel, claro. Y lo entrevistaron hace poco en British Film Institute, y él no recordaba nada. No, eso fue una película más que yo hice, y pasé por ella como dormido. Así que eso es una reacción de actor que ha trabajado mucho. Sí. Yo estoy convencido que esta película en su momento era una película que no gustó. Es decir, que no la supieron ver, pero ni los amigos de Llobet Gracia, ni los intérpretes, ni los actores, ni los 4 críticos que fueron, ni los censores, ni los del ministerio, ni nadie. Entonces, es una película que es curioso cómo el tiempo ha pasado hasta llegar a convertirla en una película realmente... No, el tiempo y algunos espectadores insólitos. Sí, porque eso es verdad. Sí. Que hay alguien que en un momento determinado sabe ver algo, como le pasó a Ferran Alberic, él vio aquello y eso era distinto. Sí, porque no es uno ni dos. Porque para nosotros ya no tiene... Tienes razón, que son demasiados. Somos ya muchos. No, yo es que siempre tengo la teoría de que el mejor crítico de una película es el tiempo. Hombre, claro, el tiempo es el que te echa una mano... Al cabo de 20 años, el tiempo dice si esa película es buena o es mala. No, y con esta película ha pasado eso. No solo eso, hay películas que son atroces en su estreno
y se convierten en maravillosas, pero hay películas maravillosas que se vuelven en una lata. Por supuesto. Lo que pasa es que para bien o para mal, dice, como tú decías, o para que dijera, pues no me ha gustado esta película. ¿Algo? Aquí hay momentos en que no son indiferentes en la película, es decir, que cuando da a luz en el cine, estamos viendo una película muda. Y lo que tú oyes es bueno, eso es un hallazgo que puedes decir, me parece una bobada o me parece genial, pero no te puede pasar inadvertido. Porque ese tipo de hallazgos son es los un hallazgo que audiovisual. Claro, dices, es que claro, es un personaje que nace con el cine. Pero hay rechazos muy evidentes e inexplicables, como por ejemplo El hombre equivocado de Hitchcock, que tuvo las peores críticas, nadie la vio, a nadie le gustó, y no supieron verlo. Es que aquí no hubo ni rechazo. Eso es lo sorprendente. Eso es lo que es extraño. Es que aquí hubo silencio. Eso es lo que es extraño. Silencio absoluto. Y no sería un silencio político. Eso es lo que yo he dicho antes. Sí, yo sé, podía ser que había una pequeña consigna de esta película, no hablar de ella. De no hablar de ella, sí. Porque era una película que yo creo que fue muy molesta para las instituciones oficiales. Y yo creo recordar que Ferran Alberic me contó que le obligaron a cambiar algo en relación con el planteamiento que había del tema de la guerra, ¿no? Que, como que como el personaje positivo era Fernando Fernán Gómez, el protagonista y el... Tenía que ser de los buenos. Y tenía que ser de los buenos. Y entonces a él se le ocurrió esa idea verdaderamente llamativa de los pasos de los pasos de Fernando Fernán Gómez saliendo de Barcelona por Endaya y entrando en San Sebastián para pasar al bando nacional, ¿no? Cosa que es absolutamente inocua. Pero hay una cosa muy interesante que Borges hablaba haciendo el elogio de la censura. Yo creo que hay muchas cosas en la película que están hechas de una cierta manera esquinada, porque el hombre no podía hablar claro. Y que eso es lo que ha hecho muy sugestiva muchas partes de la película. Eso ha obligado a una mayor creatividad para contar las cosas indirectamente por parte de los autores. Eso conviene en el caso que tú citabas... No, por supuesto, pero... Sí, no, que es cierto. En el caso que tú citabas del hombre equivocado, que aquí se llamó Falso culpable, de Hitchcock, yo creo que el rechazo de la crítica y del público hacia esa película vino por lo inesperado que era ese tratamiento de la historia. También por lo tenebrosa, ¿no? Y desesperada que era la película. Y además eso, porque era una película tristísima. No se puede hacer una película más... No. Y yo he hablado con muchos amigos y pensaban que iba a ocurrir algo. Dice, bueno, estás en el Store Club, el balestrero ya termina, se mete en el metro, va haciendo sus quinielas o sus caballos y tal. Y dice, bueno, y ahora va a haber acción, como en todas las de Hitchcock. Dice, no. Esto es otra historia. Claro, y eso que lo presentaba él al principio. El mismo desenmascaramiento del culpable es tan indirecto realmente que es asombroso. Y luego que no hay humor, que casi todas las películas de Hitchcock hay mucho humor, y esta película está hecha sin humor. Y la misma música que aparece al principio, una rumba desquiciada, que es extraordinario, que es mejor casi que toda la película, porque se van yendo los bailarines y se quedan los músicos, y se van yendo los músicos, y se queda este Manny Balestrero solo con su contrabajo. Pero en realidad sí es una película muy desesperada. Y a lo mejor eso ocurrió con Vida en Sombras, porque... Sí, las películas tristes no gustaban en la España de Franco de los años 40 y 50, evidentemente. No gustaban en ninguna parte, a menos que fuera un melodrama o una historia de amor desesperada como Camille, ¿no? La dama de las camelias. O que acabara mal, pero después de una historia de amor de miles de vatios. Arrebatada. No, pero las películas que tenían un tono así como... que esta película no acaba mal. No acaba mal, pero claro. tiene un low... Acaba dirigiendo. Tiene un low key. Se ha recuperado. A lo largo de la película que no es bueno para el público. Todo está muy callado. Sí. Lo que es curioso en la película, que es una película evidentemente también sin humor, solo hay un humor que está en manos de Marie Sampere. Sí, claro. Marie Sampere tiene 3 intervenciones que son 3 chistes, digamos, porque dentro de esta película son por lo menos 3 sonrisas. Es curioso porque se ve que él debió de pensar que le hacía falta alguna sonrisilla, y entonces las apariciones de Marie Sampere... Curiosamente lo de Marie Sampere, sobre todo en la parte, cuando se queda fuera viendo cuando escucha detrás de la puerta, es como de Lubitsch eso, ¿no? Sí, que lo que está ocurriendo lo cuenta un personaje del servicio, como ocurre, por ejemplo, en Ángel de Lubitsch. Isabel de Pomés, que era una señorita guapísima. Sí, la más guapa de la época. Era deslumbrante. Que curiosamente era la hija de Félix de Pomés, que es el padre de Fernando Fernán Gómez en la película, ¿no? Isabel de Pomés era una mujer de una
carnalidad verdaderamente muy atractiva, ¿no? Pero dices tú lo de las puertas, es verdad, lo de Lubitsch, pero incluso recuerda un poco a Lubitsch también la escena del autobús. Es una escena de comedia muy sofisticada, muy bonita. El diálogo, eso es más porque muy bien. Porque la transparencia y eso es un poco No, más lúgubre. pero tú sales de la película, no sales con un ánimo de haber visto una comedia. No, por supuesto, ves una película realmente muy trágica. Eso es lo que se ve. Muy desesperada la película. Además muy reflexiva. A mí me parece que es una película que está constantemente invitando al espectador a unas ciertas complicidades, porque la película está llena de guiños y de complicidades que el espectador necesita entrar en ellos. Pero tal vez para la época el espectador no se interesara en esos guiños, ni los críticos tampoco. No, además